Saludos, bendiciones, Paola. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos de nuestra cadena de oración comprometiéndome con Jesús. Es una gran bendición para mí, como cada día que me toca, estar compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y más en este día que hizo el Señor. Espero que la paz de Dios siga bendiciéndonos, nos esté cubriendo donde quiera que nos encontremos. Hoy vamos a tratar un tema que creo que es de suma importancia. Entiendo que es el tema más importante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es el tema más importante hasta del protestantismo, en algún momento lo fue. Es el tema de la segunda venida de Cristo, hermanos. Es importante que nosotros retomemos este tema cada momento, cada cierto tiempo podamos hablar, porque es la bendita esperanza, según dice el apóstol Pablo en la carta a Tito. Es la bendita esperanza que nos encuentra a nosotros como hijos de Dios, la que nos reúne. En ese sentido, entonces, tenemos que cada cierto tiempo retomar este tema. Antes de entrar en materia directamente con el mensaje de este día, vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde nos encontramos y vamos a dirigirnos en oración a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y por tu misericordia. En este momento venimos ante tu presencia buscando de tu ayuda, buscando tu dirección y tu bendición. Mi Señor, ya se han presentado varias peticiones acá y se ha orado. Y tú dices que cuando tu pueblo ore, mi Dios, tú vendrás a él, abrirás la ventana de los cielos y sanarás a su pueblo, Señor, sanarás nuestras enfermedades. Mi Dios, y se han hecho peticiones en torno a la salud para que tú lleves sanidad. Se han hecho peticiones en torno a la familia para que tú lleves unidad. Se han hecho peticiones en torno a diferentes situaciones que nos aquejan como hijos tuyos, como temas relacionados con procesos migratorios, deuda, problemas económicos, mi Dios, problemas personales, emocionales. Nuestro deseo es que tú respondas conforme a tu poder y tu voluntad. Nuestro trabajo es pedir. Tú dijiste que pidamos y tú darás. Que llamemos y tú escucharás, mi Dios. Gracias porque nos permites tener este encuentro contigo a través de tu palabra. En este momento vamos a abrir la Biblia y vamos a estudiar este tema tan importante. Así que ayúdanos a poder entenderlo, mi Dios, y a poder ser dirigido por tu Espíritu Santo en el estudio del mismo. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, es bueno que veamos el tema de la segunda venida de Cristo en perspectiva, ¿no? El tema de la segunda venida es un tema muy amplio, hay diferentes aspectos. Por ejemplo, podemos hablar de las señales de la segunda venida de Cristo, podemos hablar de los eventos previos a la segunda venida de Cristo, podemos hablar de la forma de la segunda venida de Cristo, podemos hablar de lo que sucede después de la segunda venida de Cristo. Yo voy a hablar acerca de la defensa de la segunda venida de Cristo. Cómo nosotros como cristianos debemos estar seguros de este tema y cómo podemos defenderlo ante los demás, puesto que no es de ahora, hermanos, que la gente muchas veces se burla del tema de la segunda venida de Cristo, muchas veces duda y escepticismo en torno a la segunda venida de Cristo. Y entonces el apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, los versículos 3 en adelante, presenta algo que sigue aconteciendo hoy en día y que Pedro predijo que se acontecería para los últimos días. En ese sentido, no cabe duda, hermanos, que estamos viviendo los últimos días de nuestra época. En ese sentido, debemos estar apercibidos, debemos estar claros en lo que concierne con nuestra esperanza, que es la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo decía, si Cristo no resucitó y si Cristo no viene, nuestra esperanza es vana. Nosotros no tenemos que hacer nada aquí en la tierra si no creemos en que Cristo viene pronto. ¿Para qué? ¿En qué creemos? Lo que nos ayuda a nosotros a tener esperanza es saber que viviremos en un mundo mejor, que Cristo ha preparado un hogar, un lugar para nosotros y que viene por segunda vez. Entonces, hay argumentos que el mundo presenta para desacreditar el tema de la segunda venida de Cristo, para presentar como no verosímil, para presentar como que no va a suceder la segunda venida de Cristo, pero hay mayores argumentos, hay 5 argumentos que prueban que la segunda venida de Cristo es verdadera, y el apóstol Pedro
aquí lo presenta. Veamos cuál es el argumento del mundo en base, ¿no? Primero, la introducción, dice Pedro, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus concupiscencias. Pedro introduce diciendo, van a venir burladores, estemos preparados. No va a ser fácil usted mantener una creencia pura en la segunda venida de Cristo, ¿no? Y entonces presenta cuál es ese argumento del mundo, versículo 4 del capítulo 3, segunda carta de Pedro. ¿Qué dice? Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Es decir, hay un argumento fuerte, elaborado, pensado, que presenta elementos que prueban nuestra esperanza. Ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, Jesús dijo que vendría. Hay una promesa de que el mundo sería destruido. Y entonces estos burladores, estas personas escépticos, dicen desde el día en que los padres durmieron, es decir, presenta nuestras generaciones pasadas, una realidad. Noten que el argumento no es simplemente un argumento estúpido de que Jesús no viene, si Él viene que venga ahora mismo. No es un argumento vacío, no es un argumento fofo, no es un argumento tonto, es un argumento que apela aún a la esperanza que tenían nuestros antepasados. Entonces, note que eso es algo, verdad, real en el aspecto de que varias generaciones han pasado y Cristo no ha venido. Murió su abuelo, murió su bisabuelo, posiblemente su tatarabuelo, el padre de su tatarabuelo, el padre de su tatarabuelo, y varias generaciones han pasado. Y la promesa no se cumple. Y ellos entonces le dicen, ¿dónde está la promesa? ¿Por qué tú sigues creyendo en eso? Hermanos, ahora la pregunta es, ¿por qué seguimos creyendo en esto? Vamos a ver cómo el apóstol Pedro responde a este argumento de los burladores. ¿Cómo defendemos, hermanos, nuestra fe? ¿Cuáles son los argumentos que podemos presentar en defensa de nuestra fe? Y yo quiero que finalicemos al final no con la teoría, porque la teoría la puede aprender cualquiera, sino que terminemos al final con lo que nos hace a nosotros mantenernos como cristianos. Veamos el primer argumento, por ejemplo, que dice el apóstol Pedro, por el cual nosotros creemos que Cristo viene por segunda vez. El apóstol Pedro dice, versículo 6, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro está diciendo, estos ignoran que ya el mundo una vez fue destruido. Y si ya fue destruido una vez, volverá a ser destruido. Es decir, para Dios no es cosa grande destruir este mundo y rehacerlo. En aquella ocasión lo destruyó a través del agua, a través del diluvio. Recuerden que antes del diluvio también existía ese tipo de personas, los burladores. El mundo no se va a destruir. Nunca ha llovido acá. Lo que hasta ahora tenemos es el rocío de la mañana. Aquí no ha caído nunca una gota de agua del cielo. Hermanos, pero ya Dios había prometido y le había dicho a Noé que se preparara, porque iba a haber un diluvio de agua, no solamente del cielo, sino que las cataratas de la tierra se iban a abrir, la tierra se iba a abrir, iba a subir agua de la tierra. Hubo un cataclismo ya al principio basado en el agua, hubo una destrucción basada en el agua. Argumento número 2 que presenta el apóstol Pedro. El versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En otras palabras, fue destruido por agua en el principio, pero ahora será destruido por fuego en el día del juicio. Es decir, no es simplemente que Cristo vendrá y destruirá, sino que realizará o dictará juicio contra los impíos y los perdidos. Y entonces ahí la tierra está reservada, por eso no se ha destruido, por eso Cristo no ha venido, porque está aguardando el momento preciso para el juicio, hermanos. Porque
La palabra de Dios dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario que todos demos cuenta de lo que hicimos cuando estuvimos en la carne, haya sido bueno o haya sido malo. Tercer argumento. Vamos a ver el tercer argumento, hermano. El tercer argumento tiene que ver con la atemporalidad de Dios. Versículo 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis ustedes, porque los demás ignoran, no ignoréis ustedes esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Hermanos, el tiempo a Dios no le pasa como a nosotros. Dios no está limitado por el tiempo. Dios está por encima del tiempo. A Dios el tiempo no le afecta en el aspecto de que perdió una oportunidad. No, Dios controla el tiempo. El tiempo no controla a Dios. A nosotros nos controla el tiempo. Por ejemplo, esta cadena de oración comienza una hora y termina una hora. Debemos hacerlo así para poder administrar bien el tiempo. Tenemos que vivir cuidando agenda, cuidando elementos del tiempo, porque nos pasa rápido y no aprovechamos, y entonces decimos: no aproveché el tiempo. Pero para Dios un día es como 1000 años. A Dios le pasan 1000 años y dice: digo, wow, ya pasó un día. Es la forma en la que Dios ve el tiempo, no la ve como nosotros. Se habla del Kyrios, que es el tiempo de Dios, ¿no? Es el tiempo simplemente que llega cuando Dios dice. Y se habla del Cronos, que es el tiempo que transcurre en el plazo de 24 horas. Es el tiempo que marca el día y la noche. Ese Cronos que nos mantiene a nosotros en actividad continua. Pero el Kyrios, que es el tiempo de Dios, son las sazones que Dios ha dispuesto, ¿verdad? Son los momentos que Dios ha dispuesto. Y el apóstol Pedro entonces aquí le aclara a su audiencia diciéndole: tienen que entender que a ustedes el tiempo de Dios y el de nosotros no es igual. Hoy en día la frase está muy común, muy popular, esta frase que voy a decir: el tiempo de Dios es perfecto, y es verdad. Cuando llegue el tiempo que Dios determina para algo, es el momento más especial para nosotros. Es el momento que Dios ha dispuesto. En ese sentido, hermanos, tenemos que entender que Cristo Jesús no ha venido, que la segunda venida de Cristo no se ha producido porque no es el mismo tiempo de Dios y el de nosotros, ¿no? Nosotros estamos desesperados porque ya han pasado 2000 años desde que Cristo se fue. Pero para Dios han pasado tal vez 2 días. Y tal vez alguien dirá: pastor, pero siendo así, el Señor tal vez vendrá en una semana para Él. Es decir, 7000 años, no sabemos, porque Él dijo en su palabra: el día y la hora, nadie lo sabe sino mi Padre. Él tiene el control del tiempo y Él sabe el momento. Ahora bien, no podemos ignorar que hay señales, y las señales dicen, hermanos, inequívocamente que Cristo está a las puertas. No podemos poner una fecha, pero los científicos dicen: señores, a esta tierra no le quedan muchos años. La polución, el desgaste de la capa de ozono, el nivel armamentístico que tienen los países atómico, en cualquier momento puede haber un cataclismo también, como puede haber una tercera guerra mundial a nivel atómico y esta tierra pase a ser ya solamente polvo y ceniza. Así, hermanos, así está la situación del mundo. En ese sentido, si bien no sabemos el día y la hora, también tenemos claro que hay señales, y las señales indican que Cristo viene pronto por segunda vez. Entonces, el tercer argumento es la atemporalidad de Dios. Dios no está limitado por el tiempo. El segundo argumento es que será terminado por el fuego este mundo. El primer argumento es que ya el mundo ha sido destruido. Ahora vamos a ver, hermanos, el cuarto argumento que nos dice a nosotros, y que usted puede con solidez defender el tema de la segunda venida de Cristo, que Cristo viene por segunda vez, ¿verdad? El cuarto argumento es la paciencia de Dios, hermanos. Eso lo encontramos en el capítulo 3, versículo 9 de la segunda carta de Pedro. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El argumento aquí es clave y es desconocido por nosotros. Hermano, Cristo en parte no ha venido porque está esperando por ti y por mí. Cristo está esperando por un familiar nuestro,
por ese vecino que nosotros no le hemos predicado todavía. Y debemos predicarle, porque Dios es paciente con esas personas, porque no quiere que ninguno se pierda. El plan de Dios ha sido que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El plan de salvación está abierto para todos. Dios no es exclusivo, Dios es inclusivo. Dios incluye a todo mundo. El plan de Dios incluye a toda persona, nación, tribu y lengua. Y Él no quiere que ninguno se pierda. Por esa razón, Él no ha venido todavía, hermanos. Por esa razón, Cristo aguarda todavía, aguarda por nosotros. Y dice algo interesante: quiere que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Que tengamos ese deseo de poder caminar con Jesús, ir a sus brazos, a sus pies, derretidos, rendidos, y decirle: Señor, ya no puedo más, necesito que tú me perdones, necesito que me des salvación, necesito que me des vida eterna. Amado, ese es el plan de Dios para nosotros. Él es paciente. Si fuera por mí, ya Cristo hubiera venido, ¿verdad? Si hubiese sido yo, ya le digo: Señor, ven. Pero no es por mí, no soy yo quien domino el plan de Dios. No es un ser humano quien marca la agenda de Dios. Dios propio marca su agenda. Dios marca su propia agenda. Nosotros no sabemos el día ni la hora, no sabemos los planes de Dios, no sabemos qué plan tiene Dios con cada persona, pero Él sabe y está esperando por esa persona. Pacientemente, hermanos, no quiere que ninguna persona se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Argumento número 4 fue ese, ¿verdad? Vamos a ver entonces ahora, hermanos, el argumento número 5 por el cual Cristo no ha venido. El argumento número 5 es que su venida será sorpresiva. Dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Mira, hermanos, como dice aquí interesantemente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo llega un ladrón en la noche? La única ventaja del ladrón, hermanos, a nosotros, porque ponemos toda seguridad en nuestra casa, candados, alarmas, a veces ponemos muchos métodos de seguridad y todos a veces todos son inútiles ante la ventaja que tiene el ladrón, que se llama la sorpresa. El ladrón tiene la ventaja de la sorpresa. No sabemos cuándo viene. Llega en el momento que menos lo esperamos, en el momento que más estamos dormidos, donde el sueño es más profundo. Parece que esas personas manejan el ciclo del sueño, hermano, porque a veces estamos rendidos. O llega en el momento en el que estamos fuera de la casa. El ladrón tiene la ventaja de la sorpresa. Jesucristo, aquí dice el apóstol Pedro, vendrá como llega un ladrón en la noche. No que Jesús sea un ladrón, sino que vendrá de sorpresa, en el momento cuando nadie lo está esperando. Ahora, hermanos, el apóstol Pedro, luego de toda la argumentación, se concentra en la parte más importante del tema de la segunda venida de Cristo. Si bien hay que aprender a defender el tema de la segunda venida de Cristo, hay también que entender que lo más importante es nuestra actitud ante esa verdad tan grande. Es por eso que él vaya conmigo a los versículos 11 y 12 y veamos lo que dice allí la palabra de Dios. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, entender que Cristo viene pronto nos coloca a nosotros en una responsabilidad mayor que cualquier otra persona. Cristo viene y yo debo esperarlo, y mientras lo espero debo vivir como un cristiano, vivir separado, porque la palabra santo significa apartado, y en ese sentido el santo está apartado de las prácticas mundanales de los impíos, y entonces se concentra en servir y adorar a Cristo Jesús. Es por esto que el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 dice que no nos conformemos a este mundo, porque somos santos, debemos vivir de manera santa, y más entendiendo que estamos en los últimos días. El apóstol Pedro es bastante enfático en este aspecto, hermano.
ya sabes que Cristo viene por segunda vez. Te toca ser diferente de manera piadosa y de manera santa, no siguiendo las corrientes de este mundo. Tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. Hoy en día Satanás tiene mil formas de seducirnos y hacernos caer en la trampa de seguir el derrotero de este mundo. Derrotero como el materialismo, derrotero como vivir una vida basada en la vanidad, basada en el trabajo incesante de la búsqueda de riquezas, basado en el hecho de vivir una vida sin atención a los principios de la palabra de Dios. He conocido personas que han negociado su fe, su vida espiritual, su comunión con Dios, hermanos, por vivir una vida más cómoda. Dicho sea de paso, han hecho que sus hijos también tengan ese mismo destino. Sus hijos tienen la oportunidad de estar con ellos, ir a la iglesia, ser educados en los caminos de Dios, que sean hombres y mujeres de Dios, pero los mandan lejos de ellos para que obtengan una mejor educación, y eso no está mal, a costa de que pierdan su salvación, hermanos, a costa de que pierdan su salvación, porque no estamos claros, no tenemos pendiente el hecho de que ya sabemos cómo terminará la historia de este mundo. Y el apóstol Pablo es enfático, y el apóstol Pedro también, cuando nos dicen vivan de manera diferente. Hermanos, Cristo viene pronto. Y si usted y yo no empezamos a vivir de manera diferente, no solamente va a destruir este mundo, sino también nos va a destruir a nosotros. No podemos tomarnos a la ligera el tema de la segunda venida de Cristo. Oh, sí, el Señor viene en algún momento. No, Él está a las puertas. Y aun sea que no venga mañana, nuestra vida también pende de un hilo. Y hoy estamos aquí, pero mañana puede ser que no estemos. Por lo tanto, no podemos vivir de una manera ligera, tomar de manera tan ligera un tema tan importante como el de la segunda venida de Cristo, hermanos. Así que creo que el argumento más importante es este. Ahora, hermanos, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ustedes tienen que vivir de manera diferente. ¿Cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Para ir finalizando, me encanta lo que dice el versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Dos palabras interesantes, hermanos, porque el que espera no está con apresuramiento. Pero el apóstol Pedro lo dice en la doble acción o función del cristiano ante la segunda venida de Cristo. Primero, espera con paciencia, no está desesperado. Es una persona que entiende que su Salvador vendrá en algún momento, como dijo el siervo Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará. Mi Redentor se levantará y me levantará a mí también. En ese sentido, hermanos, esperar es lo más importante que podemos hacer. Pero dice que también tenemos que apresurarnos. ¿Apresurarnos a qué, hermanos? A cumplir con la voluntad de Dios. Mientras esperamos aquí, esa espera no es pasiva. Esa espera tiene que ver con ser productivos. Y digo productivos en dos aspectos, en el aspecto espiritual y en el aspecto personal. Hay personas que dicen, no, Cristo viene, yo no voy a hacer nada con mi vida personal, mi vida profesional, mi vida familiar. Claro que sí. En lo que Cristo viene, usted debe estar ocupado en los negocios de Cristo. Usted debe estar ocupado en prosperar, en estudiar, en superarse, en trabajar, en emprender una empresa, en hacer algo que le rinda dividendos a usted. No le haga como el señor del que tuvo el solo talento, que cuando vino su señor le dijo, ¿y qué pasó? Los otros me multiplicaron los talentos, ¿y tú qué hiciste? No, lo escondí. Es decir, esperó de manera pasiva. No, nosotros esperamos de manera activa, entendiendo que mientras Cristo viene debemos procurar avanzar la obra, porque la obra de Dios requiere dinero y consagración, hermanos. Con nuestra prosperidad, la obra de Dios prospera y puede predicarse el evangelio en lugares donde no llegaría si no tuviéramos los recursos con lo que cuenta la iglesia y con lo que tú puedes aportarle a la iglesia. Por lo tanto, necesitas apresurarte. En el aspecto espiritual tiene que ver con la predicación del evangelio y con la preparación personal. En lo que Cristo viene, tú oras más, estudias más tu Biblia, predicas más la palabra de Dios, das más estudios bíblicos, estás procurando prepararte para la segunda venida de Cristo. Esa es la forma, hermano. Estoy esperando, pero no sentado en el mueble de mi casa.
no acostado en mi cama, estoy esperando de manera activa. A esto yo le llamo la espera activa. Mientras Cristo viene, estoy siendo productivo para acercar el reino de los cielos. Amados hermanos, los argumentos son importantes porque tenemos que estar listos para presentar defensa. Pero lo más importante es nuestra actitud ante la segunda venida de Cristo. Y ese tal vez es el tema de hoy, nuestra actitud ante la segunda venida de Cristo. Que el Señor nos ayude a esperar su segunda venida con ansias, preparándonos de manera tal que cuando Él venga nos encuentre haciendo así. Yo sé que es tu deseo y es tu anhelo poder estar listo cuando Cristo venga. Y al final Él va a decir, venid, pueblo mío, han salido de una gran tribulación. El Señor nos va a llamar, el Señor nos va a llevar a su reino eterno, pero debemos prepararnos, debemos esperarlo, debemos apresurar su venida, vivir santa y piadosamente. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu bondad. Hemos predicado este mensaje, que es el mensaje central de la iglesia adventista. Es lo que nos define como adventista, esperamos el advenimiento. Así que, Señor, ayúdanos a poder vivir de manera que tu segunda venida nos encuentre haciendo así. Si hay alguien aquí, mi Dios, que está ahora mismo desanimado, que está ahora mismo, mi Dios, fuera de la vida espiritual, yo te pido que tú lo levantes, le des ánimo, que esa persona encuentre esperanza y seguridad en Jesús. Guía cada uno de nuestros pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.